Aquí estamos de nuevo para saludar a todos nuestros amados hermanos y amigos que constantemente se conectan con nosotros, esperando una palabra fresca, esperando un alimento espiritual que los fortifique, los fortalezca y de esa manera hacerle frente a esta vida aquí en la tierra. Somos visitantes. No dije que somos marcianos, ni nos movemos en objetos no identificados, porque muchos les llama la atención eso de los ovnis y todas esas cosas, pero a nosotros no. Nosotros sabemos con certeza que somos espíritus que Dios les dio participación de carne y sangre. Hebreos 2:14 es un versículo maravilloso. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que por eso cuando empezamos a estudiar las 42 generaciones, hablamos de la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo es Dios haciéndose hombre. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y la Biblia dice que nosotros también somos espíritus. En Hebreos se revela que Dios es el Padre de los espíritus. O sea que Dios nos creó. Somos criaturas de Dios. Usted en su espíritu es una criatura. En su parte psicológica, usted es una hechura. Y en su parte física, usted es una formación. Así que gracias a Dios porque podemos tener una vista espiritual para ver esa gran verdad. Y ahora que estamos estudiando las 42 generaciones, hemos hablado de que Dios para nacer aquí en la tierra, Él usó padres terrenales. A pesar que el Señor Jesucristo no es un hombre igual a nosotros, sino semejante a nosotros. Porque nosotros venimos con una naturaleza caída. O sea que nosotros estamos dañados en nuestro espíritu al venir aquí. Pero Él nos perfecciona en nuestro espíritu. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, nosotros venimos para recuperar algo que se perdió en la vida espiritual. Dios nunca ha perdido eso. El hombre lo perdió, pero Dios nunca ha perdido su gloria. A nosotros nos describe como los que perdimos la gloria. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, entendamos pues que nosotros venimos a esta tierra como personas encarnadas. El Señor Jesucristo vino de la misma manera que nosotros, pero Jesucristo es Dios. Él no tiene los problemas que tenemos nosotros de carnalidades. Él vino sin pecado, sin pecado. A diferencia de nosotros, que nosotros fuimos concebidos en pecado. En pecado me concibió mi madre, pero no es el acto matrimonial de engendrar hijos el pecado, no, el pecado es la desobediencia del hombre. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Cristo vino en semejanza de hombre de pecado. Él no tenía pecado en él. Así que tenemos la encarnación de la cabeza, que es una encarnación íntegra. Él es fruto del Espíritu Santo. Él no es el fruto de la unión de un hombre con una mujer.
Dios solo registra que José y María sí eran sus padres, porque pues no podemos venir a esta tierra y no decir nuestro origen. El origen de Cristo es que Él es Dios y que Él, por obra del Espíritu Santo, hizo que María resultara embarazada. Entonces, María, antes de casarse, ella estaba desposada, dice aquí, mire, el nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1:18, estando desposada María, o sea, comprometida, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces el origen de Cristo es de Dios, Él es Dios. Entonces nosotros no tenemos problema en entender eso, aunque miles y millones de personas tengan problemas de entender eso. Ustedes saben que hay una ceguera espiritual en los hombres, pero terrible. Ignoran la palabra de Dios, la hacen a un lado, y si la leen, Dios les ha dado un espíritu de estupor que no entiendan, dice la Biblia. Pero gloria a Dios por nosotros los cristianos, porque a nosotros sí nos dio la gran bendición y el privilegio de que al leer la Biblia nosotros entendemos sin complicaciones. Gracias, Señor. Oh, bendito tu nombre. Gracias, Señor, que nosotros no somos personas que tú les hayas cegado el entendimiento. Muy bien, entonces, después de esta corta introducción, que estoy muy animado porque ayer estuvimos con los hermanos de la Jabra. Dios bendiga a mi hermano Juan, Dios bendiga a mi hermano Máximo, Dios bendiga a esas personas tan maravillosas, esas personas tan preciosas, esos hermanos lindos que Dios ha unido a nosotros para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Disfrutamos, nos dieron un sabroso pozole. Oh, qué rico. Saludos, hermanos de La Habra. Saludos, hermanos de Ontario. Saludos, hermanos de Washington. Saludos, hermanos de México. Saludos, hermanos de Sudamérica. Saludos, hermanos de Guatemala, hermano David Quesada. Saludos al Salvador, allá con nuestro hermano Brian Pérez. Dios lo continúe bendiciendo. Oh, verdaderamente que estamos muy emocionados. El Señor ha hecho avanzar su ministerio y nos ha puesto en un sitial de honor. Dios nos ha llevado a todas partes. Bendiciones para los hermanos en San Pablo, Chimalpa. Bendiciones para nuestros hermanos en Tultitlán. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para nuestros hermanos en Pomuch, en Moquel. Bendiciones para nuestros hermanos en Ocotlán, Jalisco. Acabo de regresar de Ocotlán, Jalisco, y estuve tan contento. Ellos sacaron una foto bien bonita. El hermano Artes salió ahí con un grupo precioso de hermanos, una tribu completa ahí, aleluya. Saludos, Marvin, Dios te bendiga. Hermana Mari de No, bendecida mañana para usted. Jonathan, nuestro querido hermano Jonathan, Juana Cardona, hermana Juana también. Saludos para mi hermanita Lupita Erdoiza. Hermana Lupita, Dios la bendiga en esta mañana. Se conectó la sierva, qué bueno, gracias a Dios. Les recuerdo con mucho cariño. Gracias porque desayunábamos juntos allí en Ambato con el hermano Luchito, la hermana Teresita, gloria a Dios. Saludos al Lago Agrio. Hermana Maribel, Dios te continúe bendiciendo. Hermano Matías, Dios lo bendiga, su esposita, todos. Oh, gloria a su nombre, hermana Gloria Salas. Reciban saludos cordiales de aquí, de su servidor, el hermano Carrillo. Se me nota, ¿verdad?, que estoy muy emocionado. Aleluya. Gloria a Dios, hermana Olguita Sangolquí, allá en Ambato, Ecuador, también reciba un saludo cordial. Muy bien, hoy vamos a continuar desarrollando Mateo 1, del 1 al 17.
Mateo 1 del 1 al 17 nos presenta 42 generaciones que Dios usó para que Cristo naciera físicamente en esta tierra. Y esas 42 generaciones representan los aspectos espirituales. Sus nombres significan aspectos espirituales para que el Señor Jesucristo sea concebido y dado a luz por su pueblo en una forma espiritual. En una forma espiritual. De nosotros debe fluir el carácter de Cristo, la persona de Cristo. Ese es el mensaje acertadísimo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el mensaje acertadísimo es que todas las personas que Dios registra en la Biblia que fueron santas y dedicadas a Dios, Dios las usó para que Cristo naciera en esta tierra. Pues ahora en el Nuevo Testamento es un poquito más profundo y más avanzado, porque Dios nos usa a nosotros como personas espirituales para que Cristo nazca espiritualmente. O sea que esto ya ahora es algo invisible. El Cristo del Antiguo Testamento que tenía que nacer era un Cristo visible. El Cristo del Nuevo Testamento no es un Cristo visible, sino que es un Cristo en resurrección que no se puede ver porque está adentro de los creyentes. Oh, gloria a Dios. Eso se llama economía de Dios, economía divina. O sea que ese proceso por el cual Dios pasa se llama economía divina, administración divina, plan eterno de Dios. Y ese es el que nosotros estamos disfrutando y estamos viviendo. Cristo ahora se está formando en un, en una, en un estomaguito espiritual. Ahora Cristo se está formando en un vientre espiritual para que en nosotros se vea su carácter, su gozo, su paz, su amor, su benignidad, su templanza, aleluya, todo el fruto del Espíritu, porque el Espíritu es Dios en nosotros. Entonces dice el versículo 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón. Entonces, gracias a Dios que hemos visto que un personaje produce a otro. Ese otro es el resultado del personaje anterior. Por eso nos empieza diciendo que Abraham engendró a Isaac. Nuestra carrera cristiana se inicia siendo nosotros gente de fe, representados por el aspecto de Abraham, que produce a un Isaac que es el heredero de todo. Por tanto, nosotros siendo Abrahames, nosotros como resultado tenemos Isaac, que es que somos herederos. Y las hermanas son coherederas de la gracia. O sea que tanto hombres como mujeres, Dios nos ha escogido para heredarlo a Él. La herencia nuestra no es nada físico, la herencia nuestra es Dios mismo. Dios mismo formado en ti y que te capture totalmente y que crezca en ti, esa es tu herencia. Nosotros heredamos a Dios. Y eso nos lleva a Jacob, que nos ayuda a entender que siendo personas tan ruinas, siendo personas tan alejadas de Dios, siendo personas sostenedoras de calcañar, porque eso quiere decir Jacob, un sostenedor de calcañar, o sea que siempre le agarramos el pie a otros para derribarlos y traerlos abajo con tal de ser vistos nosotros. Pero note que a esa gente se le antojó a Dios escogerla. Dios fue el que decidió que Jacob fuera de él. Dice Jacob, a Jacob amé.
Hermano, eso es terrible que Dios nos haya amado a nosotros siendo corruptos, siendo personas caídas, hermano, sin esperanza. Dios nos haya amado, hermano. A eso solo a un Dios como el nuestro se le puede antojar. Y gracias a Dios, hermano, que Jacob sirve para mostrarnos nuestra transformación. Todo lo que Dios produce en nuestra vida para transformarnos. Él era mentiroso, él engañaba a su hermano, él engañaba a su papá, él engañaba a su suegro. Ay, hermano, mire, cuesta entender, ¿verdad? Que siendo gente de fe, nosotros, Abrahames y herederos, seamos también Jacobs. Pero esa es la forma que Dios ha diseñado su plan. Y gracias a Dios por ello, hermano. Porque Jacob engendra a Judá y a sus hermanos. Y cuando estudiamos a Judá y a sus hermanos, wow, nos dimos cuenta, hermano, que esos 12 aspectos sirven para esconder el Evangelio en una forma, hermano, misteriosa. Porque resulta que el propósito de Dios estaba escondido en esos 12 hombres que sus nombres significan cada cada uno de los atributos y cada uno de los aspectos del Evangelio. O sea que Dios escondió el Evangelio en personas, porque en esos 12 hijos de Jacob se expresa Dios dándonos a conocer totalmente su propósito de salvación para todos nosotros. Y después de los 12 hermanos, nos dice que había una mujer llamada Tamar y que esa mujer procuraba por todos los medios alcanzar el derecho de nacimiento. Ella sabía lo que era dar a luz a un primogénito porque ella estaba enamorada del Dios del pueblo de Israel. Tan enamorada estaba ella que se hizo hasta pasar por prostituta. Y ahí aprendimos, ¿verdad?, que a Dios no le interesan los medios como tú logres que Cristo se forme en ti. Pero tampoco quiere decir hagamos males para que vengan bienes. Y ella produjo unos cuatitos, dicen por ahí, unos gemelos. Ella produjo a Zara y a Fares. Y por medio de Zara y Fares nosotros aprendemos la soberanía de Dios, la primogenitura. Cómo es que Dios decide quién tiene la primogenitura y quién no. Y podemos entender que Dios nos ha escogido y predestinado porque eso nos lleva a Esrom. Y Esrom es el que Dios usa para enseñarnos que venimos amurallados. O sea que nosotros tenemos una parte de nuestra vida que vivimos aquí en esta tierra perdidamente. Todos pasamos por ese mismo proceso. Todos los cristianos verdaderos pasan por un proceso porque al principio estamos aquí como que fuéramos personas perdidas, igual que los pecadores, igual que los que se van a perder. Dice, y en otro tiempo vivías en vuestros delitos y pecados, pero Él tuvo amor para vosotros y os dio vida cuando estabais en esa condición. Entonces, en Esrom nos muestra que aun cuando nosotros, antes de venir a Cristo, pasamos por ese periodo de prueba, el Señor nos tiene marcados y predestinados. Por lo tanto, estábamos amurallados, aunque éramos personas ladronas, asesinos, mentirosos, malcriados, de todo, amuralladitos porque estábamos esperando el momento en que Dios nos llamara. Llegó el momento, nos llamó, salimos de eso. Pero no nos dejemos engañar del diablo porque el diablo le hace creer a muchos que ya salieron de Egipto y Egipto no ha salido de ellos. Y ese es el problema. Dios nos ha sacado de Egipto, hermanos, pero nosotros tenemos que salir de Egipto. Y Egipto salir de nosotros.
Primer paso, salir de Egipto, ser creyentes, pero después de eso Dios trabaja en nosotros y por medio de su Espíritu nos va despojando y despojando y despojando del viejo hombre hasta que luzca en nosotros el hombre nuevo. Esos son los planes de Dios, hermano, amurallados. Pero resulta que Esrom no solamente aparece en Mateo, aparece también en Lucas, en la genealogía de Cristo como hombre verdadero. Entonces nosotros nos damos cuenta que el ser amurallados, que es Esrom, es no solamente de nuestra vida pasada y preservados para ser el hombre nuevo, sino que en el hombre nuevo, que es Cristo en resurrección dentro de nosotros, el que va a producir el hombre nuevo, está amurallado también. En resurrección, nosotros teniendo el Espíritu Santo que nos va a llevar a una meta, porque la meta del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a la resurrección, a recibir nuestros cuerpos glorificados para continuar nuestra vida eterna, ¿verdad? Porque nosotros somos eternos, pero pasamos por la vida que pertenece al tiempo, pero esa vida es pasajera, esa vida es para redimirnos, reconciliarnos, regenerarnos, hacernos todo el trabajo de Dios y regresar a la vida del Espíritu con cuerpos glorificados. Y estamos amurallados también en nuestro cuerpo glorificado. Aleluya, hermanos, y por eso es que Pablo decía, wow, esto es maravilloso, si Dios con nosotros, decía, ¿quién contra nosotros? No, mire, es que la realidad es que hasta que el cristiano entiende al propósito al cual Dios lo ha llamado, es que se goza y es liberado. Mientras tanto, muchos son cristianos y viven presos. Hay cristianos que están presos en sus propios pensamientos y no realizan todo esto que Dios nos revela. Mire, wow, esto es revelación divina. Esto es revelación divina. Entonces, es Rom, gracias a Dios, que nos muestra nuestro amurallar de nuestra vida natural y nuestro amurallar de nuestra vida más elevada, de nuestra vida en resurrección. O sea que nosotros vamos a entrar a la eternidad amurallados, hermano. Porque así lo registra en Mateo, y Mateo es el evangelio del reino. Y el reino es para la nueva Jerusalén, para el cielo nuevo y la tierra nueva, que es de afuera de esta esfera. Oh, yo me maravillo, hermano, el día que estaba en Ocotlán entregando a mis hermanos el resumen de eternidad a eternidad. Ah, mira, saludo a Agustín. Agustín, por favor, no quiero que faltes en febrero a el seminario. Por favor, te recomiendo, tienes que hacer arreglos. Deja un poquito a Faraón ahí por un lado, mijo, y por favor te me vas a el seminario. Yo quiero, por favor, que todos los pastores estén presentes porque tenemos que hablar ahí. Esto fue un comercial. Regresemos pues a lo excitante que es la palabra de Dios en su plan maravilloso. Les decía que allí en Ocotlán estuve haciendo un resumen de lo que es pasados de la eternidad pasada a la eternidad futura y entender todas las secciones que tenemos que pasar para regresar a nuestro estado original, a lo glorioso que ahí teníamos antes de venir aquí, gloria a Dios, porque nosotros éramos gloriosos y regresamos gloriosos en Cristo Jesús. Aquí venimos a restaurarnos, aquí venimos a recuperarnos. Bendiciones, Gamaliel. Dios te bendiga, Gamaliel Chávez en Giliapan, ese pueblito de encanto. Una calle tiene Giliapan para entrar ahí, una calle principal, una comunidad pequeña, pero muy linda. Entonces, ya saben que yo inserto los comerciales en medio de la predicación. Así es Dios, hermano. La Biblia está escrita de esa manera. Cuando el Señor nos revela cosas y de repente nos mete algunos asuntos ahí. Gloria a Dios. Entonces dijimos que Esrom nos lleva a Aram. Y Aram es Abraham.
Entonces podríamos decir así en un pequeño resumencito que en los versículos 2, 3 y 4 vamos de Abraham a Aram. Quiere decir técnicamente de Abraham a Abraham, de fe en fe, de fe en fe, de gloria en gloria. Ahí nos va llevando el Señor, hermano. Porque Abraham engendró a Isaac y ahora nos dice que Esrom engendra a Aram. Entonces, cuando estudiamos las jornadas, si ustedes se recuerdan, hablamos de la escalera caracol y hablamos de que en las experiencias de los cristianos, con frecuencia estamos en el mismo punto, pero más elevado. Porque una escalera caracol te pasa por el mismo lugar, pero va subiendo. O sea que Dios a nosotros nos prueba en lo mismo. En nuestra carrera cristiana, en las jornadas, Dios probó al pueblo de Israel muchas veces en lo mismo. Muchas veces ellos renegaban porque no había agua. Pero la experiencia de Mara, que fue la primera donde las aguas estaban amargas, se vuelve a repetir más adelante otra vez, no hay agua. Pero ya esa prueba va superándose y superándose al grado que es la misma prueba pero más elevada. Dios me está inquietando de que después que termine los mensajes de las 42 generaciones, yo hable de los 42 meses de gran tribulación. Entonces el Señor abrió mi entendimiento porque yo decía, bueno, pero los 42 meses, fíjense, los 42 meses se va a repetir la misma experiencia, solo que más elevada. Porque si hablamos con los meses que nosotros conocemos, los meses del calendario gregoriano, quiere decir que salimos de enero para caer al otro año en enero y para el segundo año otra vez en enero y para el tercer año otra vez en enero y en el cuarto año otra vez pasamos enero y llegamos a junio. Así modernamente hablando, esos serían los meses que vamos a pasar en la gran tribulación, ¿verdad? En los meses, pero los meses tienen más significado en hebreo. Los vamos a tener que estudiar en hebreo para entender la realidad de esos 42 meses. Estos ya son comerciales para el siguiente grupo de mensajes. Yo no sé cuántos mensajes Dios me va a dar acerca de las experiencias de la gran tribulación. 42 meses, tiempos y medio tiempo, 1260 días. Eso es muy importante en la Biblia, porque es lo único que falta para que tenga cumplimiento toda la palabra de Dios. Pero ahorita estamos en los personajes que nos ayudan para dar a luz a Cristo. Y gracias a Dios que de Abraham vamos a Aram. Aram es el mismo nombre de Abraham, por eso Abraham era arameo, el arameo Abraham. Entonces te dije estas cositas porque nosotros los cristianos vamos de fe en fe, de fe en fe. Ya te hice un resumen, de los primeros versículos que hemos estudiado y hablamos de que Aram engendró a Aminadab y Aminadab es un hombre que tiene liberalidad, es absoluto para Dios y aparte de ser absoluto para Dios, él tiene algo muy importante que es de la nobleza, que es de la nobleza real. No son personas descuidadas en el estudio de la Biblia. Acuérdate siempre, por favor, acuérdate siempre que Arán engendró a Aminadab. La parte Aminadab de nosotros es muy importante porque no solo nos hace personas absolutas para Dios, sino que también nos hace personas que escudriñamos la Escritura. Te podría recordar Proverbios 25:2, que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey escudriñarlo. Entonces, gracias a Dios, pues que te puedo mostrar los pasos
de cómo se va a llegar a dar a luz a Cristo. Todos estos aspectos son para ti, hermano. No los descuides ni los tomes livianamente. Cuando estudies la palabra con el hermano Gilberto, por favor te ruego que seas serio. Sé serio en este estudio, porque estos son los detalles de Dios para dar a luz a Cristo. ¿Tú quieres dar a luz a Cristo? Vive esto que te estoy predicando, pero vívelo. No, esto no es objetivo, esto es subjetivo. Al principio puede ser objetivo, sea doctrina para ti, pero si esto no ocurre en ti, yo lo siento, pero en balde estudias. Dijo el hermano Gerardo allá en Ocotlán, dijo, de nada nos sirve estar llenos de conocimiento si no tenemos amor. Porque lo que Dios ve es con cuánto amor tú estás tomando esto, porque para tomarlo en serio hay que tener amor por la palabra. Y aquí, gracias a Dios, están todos los detalles para que tú des a luz a Cristo. De Abraham a Aram, de Aram te mandan a Esrom, ¿sí? Gracias a Dios. De perdón te mandan a Aminadab y de Aminadab te mandan a Naasón. A Naasón. Ahí lo dije un poquito apresuradamente. Te dije que de Aram te mandan a Esrom, pero no. De Aram te mandan a Aminadab. Ya a Esrom quedó ahí atrasito. Y de Aminadab te mandan a Naasón, y con eso voy a terminar este día. Ayer empecé a hablar de Naasón un poquito, pero voy a repasarlo hoy otra vez para que con este pensamiento tú desarrolles tu día. Querido Naasón, y no somos el Naasón de la luz del mundo, perversos, no, no, no. Dios no quiere en nosotros tener nombres y no practicarlos. Solo imagínate llamarse uno Naasón y ser un perverso. A pesar que Naasón significa serpiente. Así que no te asustes lo que hacen los Naasones. Pero nosotros no vamos a sacar aquí hoy la parte negativa, sino la parte positiva, porque todos los nombres tienen parte negativa y parte positiva. Y el nombre que uno tiene es muy significativo, pero Dios te va a cambiar nombre. Tú no finalizas tu carrera cristiana con el nombre que tienes. Tú finalizas tu carrera cristiana con el nuevo nombre que te lo va a dar Dios en una piedrecita y que solo tú vas a saber que eres. Ah, gracias a Dios, hermano, porque si toda la gente supiera quiénes somos, hermano, hablarían más mal de nosotros. Pero hay un nombre que Dios nos va a dar porque a Cristo se lo dieron. Dice que a Él le dieron el nombre que es sobre todo nombre. Así que cuando se habla del Señor, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, así que Él es único. Pero gracias a Dios que eh, esa parte de que lo hace a Él único, nos la ha concedido a nosotros por el Espíritu Santo. Nosotros también podemos vivir la vida de Cristo, que esa es la meta de Dios. Entonces hablemos un poquito de Naasón para terminar hoy. Y al considerar a Naasón debemos de recordar que cada uno de estos personajes, ayer lo dije, se puede comparar a los ingredientes que se necesitan para preparar una buena comida. Cuando uno va a preparar una comida, uno va agregando ingredientes, un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito del otro, y al finalizar esa mezcla de todos esos ingredientes, usted presenta un plato exquisito. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros a través de todos estos nombres que a la postre vienen a ser ingredientes agregados a nuestra vida para que Cristo sea exhibido por nosotros. Entonces dijimos que el nombre Naasón significa muchas cosas, tales como serpiente, narizón, mar tormentoso. Y les dije que yo leí varios comentarios para entender acerca de Naasón. Y para mi sorpresa, casi ni comentan de él porque muchos no estudian la palabra en la forma que nosotros la estudiamos. Nosotros usamos la siomática para estudiar la palabra, que es estudiar todas las figuras de la Biblia. Forma siomática, es una ciencia
para interpretar la palabra de Dios. Y es la ciencia más complicada, porque para conocer el significado de cada cosita en la Biblia, usted tiene que ser un erudito. Tiene que tener mucho conocimiento del Señor, y este es el verdadero conocimiento que Dios quiere que un cristiano tenga. A veces nosotros defendemos mucho la tal teología sistemática, pero descuidamos lo que es las figuras de la Biblia, que son la verdadera revelación de Dios, porque allí en ellas está escondida la verdadera revelación de Dios. Porque entonces usted se va a dar cuenta la forma extraordinaria en que Dios escribió esta palabra, porque la palabra es un arreglo divino. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dije que leí muchos comentarios acerca de Naasón y tristemente no dicen nada. Por su nombre podemos darnos cuenta que significa cosas no muy bonitas, cosas no muy bonitas. Es decir, nos presenta cosas negativas. Sin embargo, el hecho de que un nombre signifique cosas negativas no necesariamente significa que Dios no lo tomará en cuenta. Aunque no voy a comentar todos los significados de su nombre, podemos por lo menos comentar uno que es el que más me llamó la atención, el de serpiente. La serpiente se encuentra bajo el contexto de Satanás. Es decir, que la serpiente se compara con Satanás, pero también en la Biblia Cristo, en determinado momento, ¿sí? En determinado momento le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea que, mire, muchos tienen miedo de predicar porque no conocen la escritura. Pero en determinado momento usted es un Satanás delante de Dios. Uy, dijo aquel. Uy. Sí, hermano, en determinado momento, de acuerdo a nuestra actitud. Y fíjese, Dios nos da un contexto de cómo nosotros nos volvemos Satanás. A Pedro se lo dijo. Fíjese que por la lengua se puede saber si tú eres Satanás. Hermano, de veras, esto es un asunto serio. Nosotros no estamos jugando, hermano. Yo no estoy jugando. Esto es serio, hermano. Porque cuando uno usa la lengua, uno se puede volver Satanás. Ten cuidado porque la lengua a veces se vuelve lengua de serpiente que tiene dos. Fíjate que la serpiente tiene partida la lengua a la mitad. O sea que la serpiente es capaz de hablar bien y capaz de hablar mal. Tú puedes con tu hablar producir muerte o puedes producir vida. Entonces nota pues que de acuerdo a nuestro hablar Dios nos califica si somos Satanás. El ejemplo que podemos usar es el de Pedro porque en el capítulo 16, no es en el capítulo 16, ahorita se los digo. Gracias a Dios por nuestros teléfonos, hermano, porque nuestros teléfonos contienen toda la información que nosotros necesitamos. Fíjese que no hay necesidad de citar la Biblia mal, solo es usar el Google, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. En Mateo 10, sí está en el 16, no me traicionó mi mente, porque yo les dije, ahí en el capítulo 16 de Mateo, está cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Fíjese que quiero que me ponga atención, porque muchos tienen el hablar de Satanás. Y a veces el hablar de Satanás, fíjese cómo está registrado aquí en la Biblia. ¿Quién se puede imaginar que un discípulo del Señor le puede prestar su lengua a Satanás? Aquí en el 16 y versículo 23, mire cómo le dijo el Señor Jesús a Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
Porque no, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Hay muchos que creen que para ser Satanás hay que ser muy malos, hay que matar a alguien. No, con la lengua se puede matar, hermano. Si usted lee el contexto de Mateo 16:23, lea desde el 21 o aún puede leer todo el capítulo y va a entender el contexto para que usted sepa cuándo usted se constituye en un Satanás. Porque algunos hasta se echan agua bendita para decir, me protejo, porque dicen, yo no quiero ser Satanás. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Está hablando de su sufrimiento. Un sufrimiento que iba a producir la salvación de todos los pecadores. Porque Dios se hizo hombre y se encarnó, y está en Mateo, para ser un rey. Y Él venía a esta tierra para ser Emmanuel, Dios con nosotros, y perdonar nuestros pecados. Ahora noten que Él estaba hablando de un sufrimiento, Él estaba hablando de ir a la cruz del Calvario y sufrir la contrariedad de todos los opositores. Entonces Pedro, cuando escuchó esto que Él estaba hablando, se lo llevó hacia aparte, como diciendo, vente maestro, quiero hablar contigo. Y comenzó a reconvenirle. Estaba tratando de convencerlo que no fuera a la cruz. Le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Perdón, voy a tomar un traguito de agua. Así es que mi querido Satanás, ay, ya se me chispoteó mi querido hermano. Así es que mi querido hermano, ten cuidado de tus intenciones cuando te acercas a Cristo, porque muchos se acercan a Cristo con esta actitud de satanáses. Ay, hermano, esto es duro, hermano. Dice que él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? O sea que pensar en preservarnos nosotros cuando nos toca sufrir por Cristo, eso viene de Satanás y son asuntos humanos. Todos los asuntos humanos pertenecen a Satanás. No vayas a creer tú que la psicología buena te puede librar de cosas que son maldades. Fíjate que, bueno, yo no estoy contra los psicólogos. A lo mejor sí. Bueno, yo quisiera que los psicólogos aprendieran a aplicar a Cristo en todos sus conceptos y sus consejos, porque solo Cristo es el que puede librar a la gente de todas sus cosas malas. Benditos aquellos psicólogos que son cristianos y que aprenden a aplicar a Cristo en todos los mecanismos de la psicología, porque la psicología es una ciencia netamente humana, es un análisis de la mente de los hombres humanamente hablando. Entonces por eso yo aconsejo, y yo tengo amigos y hermanos, en la iglesia tengo psicólogos, pero mire, los psicólogos que quieren seguir enseñando cosas terrenales se han vuelto mis enemigos. Yo una vez conocí una hermana que era psicóloga y cuando se dio cuenta que su negocio no era parte muy exitosa conmigo, mejor dijo, me voy de aquí y se fue hablando mal de mí con la lengua de Satanás. Satanás la cautivó y resultó hablando de mi persona como que fuera una serpiente con dos secciones de lengua. Tengamos cuidado porque esto, aunque a usted no lo crea, esto es serio y esto es profundo. Las cosas de los hombres son pertenecientes a Satanás, mientras que las cosas de Dios, hermanos, son celestiales. Y las cosas de Dios, siendo celestiales, pertenecen a una esfera espiritual muy elevada. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Hermano amado, perdone que le diga, pero todo cristiano que quiera evitarnos el sufrimiento, todo cristiano que tenga una enseñanza en la que los cristianos no deben sufrir, eso viene de Satanás, hermano. Que nos perdonen los hermanos de la organización Pare de Sufrir, pero su mensaje viene directamente de la inspiración de Satanás. De hecho, esa organización es satánica porque ellos tienen mucho dinero y ponen locales para que la gente venga en buenos edificios. A ellos no les importa, ellos tienen dinero para pagar las rentas de esos edificios, los sientan en teatros, en edificios, en cualquier ciudad, sea rica o sea pobre, porque ellos mandan pastores como contratados. El pastor contratado le dan su sueldo al año y él tiene que regresar 10 veces ese sueldo. Por eso tiene que estafar a la gente que se acerque a ellos, diciéndoles que la sanidad se paga, la liberación se paga y todo. Hermano, cuando la Biblia dice que a los pobres les es anunciado el Evangelio y Pablo dice que se predica gratuitamente. Yo aquí estoy predicando gratuitamente, nunca he pedido dinero aquí, nunca ni lo haré, porque nosotros tenemos la bendición de Dios a través de los hermanos y no tenemos necesidad de andar vendiendo ni ofreciendo un evangelio barato. Aquí se habla la pureza y estoy hablando de que Naasón sirve para que nosotros entendamos que nosotros podemos ser serpientes a las cuales Dios les puede decir, apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Fíjese, hermano, que algo precioso que yo lo he aprendido de Cristo y lo he aprendido del apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo siempre halaga a las personas y después les dice sus fallas. Lo mismo hacía el apóstol Pablo, él halagaba a las iglesias y después les decía sus fallas. Y yo quiero ser igual. Primero yo prediqué de los versículos 1 hasta el 4, que nosotros venimos de Abraham a Aram, pero ahora nos toca tocar después de Aminadab. Después de que todo viene positivo, 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 cosas agradables, maravillosas, ahora viene el latigazo. Los encantadores de serpientes primero tienen que tocarles música y cuando ya la serpiente está bien encantada, le dan el palazo en la cabeza. Así nos trata Dios a nosotros. Entonces quiero concluir el día de hoy que Naasón sirve para que nosotros entendamos las partes negativas, pero no necesariamente rechazadas. Porque nosotros Dios nos muestra lo negativo que es Naasón. ¿Sí? Naasón es como un lunar en medio de todo el cuadro glorioso de nuestro avance hacia la meta a dar a luz a Cristo. Alguien a este punto puede ser que me diga, pero hermano Carrillo, ¿y no que vamos en un ascenso en nuestra vida cristiana? Se recuerda que cuando estudiamos las jornadas, recuerdan que hablamos de la escalera caracol y se la vuelvo a repetir, el pueblo de Dios avanzaba en las jornadas, pero de repente se encontraba con derrotas. ¿Sí? Recordemos pues que nuestro progreso espiritual no es solo de viento en popa, sino que también tendremos momentos difíciles. Entendamos nuestro Naasón en medio de nuestro progreso espiritual. Pero esto no es para que nos desanimemos, hermano, sino al contrario, para que sepamos cuán vulnerables somos. En un momentito podemos estar siendo utilizados por el diablo, hermano. En un momentito. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde y si Él nos da vida, continuamos mañana,